Muy buenas tardes, querida familia. Es un gusto entrar en sus pantallas como cada sábado a las 6 de la tarde para presentarle la fe de Jesús, este estudio que hemos venido teniendo. Ya vamos por la lección número 11 y le doy gloria a Dios. Hemos aprendido quién es nuestro Dios, hemos aprendido acerca de la Trinidad, acerca de la fe, acerca de la oración, tantas cosas que nos acercan un poco más cada día hacia Cristo, que es nuestro Salvador, que es nuestro Redentor y que muy pronto volverá en las nubes de los cielos para buscarnos a cada uno de nosotros. Para seguir en el estudio, esta semana vamos a estudiar la ley de Dios, pero sin antes presentar este panel de lujo que tengo en medio nuestro. Voy a cambiar un poco las cosas. En vez de empezar por la persona que tengo a mi derecha, voy a empezar por la persona que tengo a mi izquierda. Y es Rolando Blanco, él es anciano de nuestra iglesia Los Peregrinos. Gracias por estar en medio nuestro. Buenas tardes, Junior, y a todos los que nos están viendo y compartiendo la fe de Jesús. Es un placer poder compartir con ustedes en este panel tan interesante y de lujo con el pastor que tenemos de invitado, y realmente contento de poder dar un día más la lección de Jesús. Amén. Y ya el pastor es parte nuestra. He estado aquí por varias semanas ya. Nuestro querido pastor, coordinador hispano de nuestra conferencia del sureste, el pastor Roger Álvarez, y es un gusto y un honor compartir este panel con usted. Muchas gracias. Me siento honrado de compartir la palabra de Dios en este panel y también con nuestros amigos donde quiera que estén. Benditos sean ustedes en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y no puedo dejar mi amigo incondicional, el papá de mi sobrina, Richard Padilla. Él es el coordinador de interesados de nuestra iglesia Los Peregrinos, en la cual es un gusto tenerte aquí y compartir contigo. Gracias, hermano. Igualmente, con mi hijo Rolando y el pastor, un gusto estar aquí y aprender cada día más de la fe de Jesús, reafirmando nuestras creencias y dándole de lo que tenemos a las demás personas para que también ellos puedan venir al conocimiento de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a pedirte, Richard, que nos dirija en oración para introducirnos en la palabra de Dios. Amante Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este momento venimos a ti, Señor, para que tú nos cubras con tu manto y que nos puedas, Señor, limpiar de todo pecado, y al mismo tiempo que tú nos puedas usar, que cada palabra que se diga aquí sea inspirada por ti y sea para bendición de cada una de las personas que están participando y viendo este programa. Gracias por bendecirnos, lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Todos los que estamos aquí estamos casados. Si le decimos a nuestra esposa, yo te amo, pero si no le mostramos cariño, si no le mostramos fidelidad, si no estamos ahí en los momentos difíciles, nuestro amor no vale mucho en ese sentido. Bueno, con la palabra de Dios, y cuando hablamos un poquito acerca de la ley de Dios, podemos decir amar a Dios, pero Dios nos pide una prueba. Entonces, dice la palabra de Dios aquí en 1 de Juan 2, versículo 3 al 4. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este está la verdad y está el amor de Dios. Dice, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, la prueba de amor que le podemos dar a Dios es siéndole fiel a Dios, y es guardando su mandamiento. Ahora, ¿podemos nosotros guardar la ley de Dios? ¿Es algo que podemos hacer nosotros? ¿Es algo posible que se pueda hacer? Esa es una pregunta que nos hacemos hoy en esta hora, pastor. Repite la pregunta. ¿Podemos nosotros guardar la ley de Dios? ¿Puede el ser humano guardar la ley de Dios? Porque Satanás, eso fue una de las preguntas que puso ahí en el universo, que la ley de Dios era muy severa, que no se podía guardar. ¿Es eso cierto? No es cierto, porque Cristo mismo dijo en el libro de San Juan, en el capítulo 15, dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Ahora también advierte, separados de mí, nada podéis hacer. Así que la ley de Dios sí se puede guardar, pero no puede ser separados de Cristo. Tiene que ser unido de Cristo, quien nos da la fuerza espiritual para sobreponernos a nuestra propia naturaleza carnal
y andar en los caminos de Dios. Amén, gloria a Dios. O sea que alejado de Dios es difícil, digamos imposible, guardar la ley de Dios, porque el que nos da la fuerza, el que nos capacita, es el Espíritu Santo, que va produciendo ese cambio en nosotros, ese querer como el hacer, para nosotros poder lograr y cumplir lo que Dios quiere de nosotros. La primera pregunta de nuestro estudio dice: ¿quién y cómo se escribió la Santa Ley? Eso es una pregunta tremenda, ¿sabe? ¿Quién y cómo escribió la Santa Ley? Porque muchas personas quieren dar a entender que la ley es un asunto de Moisés, que Moisés, como el gran legislador, fue el que hizo esa ley. Pero no es así. La Biblia dice en Éxodo capítulo 31 y versículo 18: y dio a Moisés, y eso es importante, esa primera frase, y dio a Moisés. La pregunta sería: ¿quién dio a Moisés? Entonces es Dios el que dio a Moisés. Ahora, la otra pregunta sería: ¿qué le dio a Moisés? Así que vamos a encontrar la respuesta. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Junior, es importante que los hermanos y amigos que están escuchando sepan que todo este libro fue escrito por santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como dice la Biblia en 1 Pedro 1:19. Pero hay una sola parte de la Biblia, una sola, que Dios no le permitió escribirla a nadie, ni al gran Moisés, ni al gran Daniel, que escribió el libro de Daniel, un libro apocalíptico, ni tampoco a Juan, el más joven de los discípulos que escribió el Apocalipsis. A ninguno le dio la oportunidad de escribirla. Escribió Dios mismo, no con papel, no en papiro, no en piel, tampoco con lápiz, ni con plumón, ni plumones, sino con su propio dedo. Y eso único que Dios escribió en piedra son sus mandamientos. De todo es que todo lo que sale de Dios es eterno. Se salió de él, la ley de Dios va a permanecer por todos los siglos de los siglos. Aun cuando reinemos con él, la ley va a ser una guía para nosotros. Le doy gloria a Dios por eso. Hermano Padilla, ¿qué revela la Santa Ley de Dios? ¿Qué revela la Santa Ley de Dios? En el libro de Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Quiere decir que el pecado es infracción de la ley. Para poner un ejemplo, si nosotros en cualquiera de las ciudades que vivimos, cada uno de nosotros sabemos que la luz roja indica que debemos frenar, ¿no? La amarilla debemos tener precaución y detenernos, y la verde es para hacia adelante. Si violamos la luz roja, sabemos, consciente nosotros, de que no puede detener un policía. Nosotros sabemos eso. Y cuando vamos manejando, independientemente de la ciudad que vamos alrededor del mundo, si se pone rojo, frenamos. ¿Por qué? Porque sabemos que es una ley que dice que si usted cruza, puede provocar un accidente mortal y al mismo tiempo puede también ir a la cárcel. Depende del país, pueden ser más severas las leyes. Entonces lo sabemos. Cuando manejamos nos entregan esa licencia, pasamos un curso y sabemos que si hacemos eso vamos a tener problemas. Entonces eso nos indica a nosotros que sabemos, si tenemos la licencia, sabemos que hay una ley. El policía no va a preguntar si usted hizo un curso o no lo hizo. Va para la cárcel o una multa, etcétera. Entonces lo que en comparación con la ley de Dios, lo que nos señala que es pecado es la ley de Dios. Cuando leemos la ley de Dios desde el principio al final, lo que nos está mostrando a nosotros es lo que para Dios y para toda la humanidad es pecado. En otras palabras, como dijo Santiago, la ley de Dios es como un espejo. Cuando nos miramos en ese espejo, se revelan nuestros defectos y nuestra fealdad. Pero no es cumpliendo la ley como resolvemos el problema. Por ejemplo, cuando una dama se levanta por la mañana, acabada de levantar y se mira en el espejo,
el informe que le da el espejo es horrible. El cabello, la boca, etcétera, etcétera. Pero ella no puede tomar el espejo para pasárselo por la cabeza o pasárselo por la cara. El espejo le informa que está en problema, pero al mismo tiempo sugiere qué hacer para arreglar el problema. Si tiene el cabello desaliñado, no es el espejo, es un peine. Entonces, cuando nosotros nos miramos en la ley de Dios, se revela el pecado nuestro. Pero no es con la ley como nosotros resolvemos el pecado. La ley nos sugiere que vayamos al que soluciona el problema que nos está mostrando la ley, y ese es Cristo. Así que no podemos separar a Cristo nunca, nunca de la experiencia suya, mi amigo. Yo soy pecador, usted también. ¿Quién me dice que es pecador? La ley de Dios, porque la ley de Dios me dice: honra a tu padre y a tu madre. Le hablé alto a mi papá, le dije una mala palabra, entonces yo he infringido la ley, y la infracción de la ley, como él dijo, ¿qué cosa es? Pecado. Entonces, pero ¿cómo debo hacer yo? Entonces debo ir a donde está el Señor Jesucristo, confesar mi pecado que ofendí a mi papá, y es Cristo el que resuelve el problema que la ley de Dios me dijo que yo tenía. Gloria a Dios. Ahí respondimos dos preguntas en una, porque la pregunta número 3 decía: ¿a quién nos conduce la ley? Pues nos conduce a Cristo. Eso, y le damos gloria a Dios. Y le damos gloria a Dios por la ley, porque si la ley estuviéramos a ciega, en realidad, viviéramos una vida y no supiéramos que estamos quebrantando la voluntad de Dios. Entonces la ley nos muestra: oye, esto está mal en tu vida, esto necesita ser arreglado. Ahora, lo importante es reconocer que yo no lo puedo hacer por mí mismo, que yo no me puedo quedar ahí y tratar de arreglar el problema yo, sino que tengo que recurrir a quien puede solucionar el problema, que es Cristo Jesús. Entonces la cuarta pregunta es los 10 mandamientos. Rolando. Sí, cómo no. Ahí quería primero puntualizar un poquito en que la ley nos conduce a Dios, y esto lo vamos a ver en Gálatas 3:24, que nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, que como cada país tiene sus leyes, cada centro de trabajo tiene sus leyes, nosotros tenemos una ley dada y escrita por Dios que debemos cumplir. Y esta ley es la que nos va a llevar a lo que vimos en la lección anterior, a una vida eterna o a una muerte eterna. ¿Me entiendes? Y todos podemos cumplir con la ley. Entonces vamos a dar lectura a los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios, que lo vamos a ver en Éxodo, capítulo 20, versículo 3, comienza y nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. El segundo mandamiento nos dice: no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y luego misericordia a millones a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Y el 4º mandamiento nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Entonces, acabamos de escuchar los 4 primeros mandamientos. Pastor Álvarez, pareciera hablarnos los 4 mandamientos, dirigirse a una persona en específica, los primeros 4. Exactamente. Acuérdense que dice, con lo que yo había leído en Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Por qué 2 tablas?
Exactamente, porque los primeros 4 mandamientos que nuestro hermano Rolando acaba de mencionar tienen que ver con Dios. Y los otros 6 mandamientos que ustedes van a escuchar ahorita tienen que ver con nosotros. Así que vamos a ver que la ley de Dios vamos a ponerla en 2 dimensiones, una vertical y una horizontal. La vertical tiene que ver con Dios, pero el gran principio fundamental, tanto en los primeros 4 como en los otros 6, ¿cuál es el gran principio fundamental? El amor. Amor a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que no puedo decir amar a Dios si desprecio a mi prójimo. Entonces vamos a investigar qué quiere, cuál es el comportamiento de una persona que ha conocido a Dios en cuanto al prójimo. Continuamos con los mandamientos. Seguimos con el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Yo quiero decirte que la ley de Dios es una bendición para ti. Los 4 primeros mandamientos te garantizan a ti una relación con Dios, y ese Dios es el que te da la respiración, el que hace salir el sol, el que hace llegar la lluvia, el que te ha protegido inclusive de la muerte, del coronavirus en este tiempo de tanta contaminación. Es ese Dios al que te está pidiendo los 4 primeros mandamientos que por favor le demuestres amor cumpliéndolo. Y estos otros 4 mandamientos, 6 mandamientos que Padilla acaba de mencionar, si tú eres papá, el 5.º mandamiento te garantiza el amor de tus hijos y el respeto hacia ti. El 6.º mandamiento, que es el que dice no matarás, garantiza el amor de los demás hacia ti, porque nadie te puede asesinar. El 7.º mandamiento, que dice no cometerás adulterio, protege a tu señorita para no ser violada, protege a tu esposa para no ser mancillada. El 8.º mandamiento, que dice no hurtarás, eso es Dios protegiendo tus propiedades, protegiendo tus ideas, protegiendo el copyright, ¿verdad? El mandamiento número 9 dice no codiciarás. Ten cuidado con la gente que te admira. Cuando la gente te admira, ese es el primer paso para la envidia. Sin Cristo, pero cuando uno tiene a Cristo, uno puede admirar a una persona y gozarse con los éxitos de la persona. Si no, no codiciarás. Y el último mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo. El 9.º mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dios protege tu reputación con ese mandamiento. Y el último mandamiento, Dios protege tu éxito, porque nadie tiene derecho a codiciar si tienes una mujer linda. Nadie tiene derecho a codiciar tu casa si tu casa está preciosa. ¿Por qué? Porque la ley de Dios regula en forma vertical el amor nuestro hacia Dios, y en forma horizontal nuestros derechos, comenzando con los padres y terminando con nuestra reputación. ¿Qué cosa más linda? La gloria a Dios por eso. ¿Cuál fue la actitud de Cristo hacia la ley cuando Él estuvo aquí en este mundo, pastor? Muy bien, eso está tremendo. En el libro de San Juan, en el capítulo 15 y el versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Junior, ¿te has dado cuenta aquí? El gran principio fundamental, el amor. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Y Dios todavía enfatizando muchísimo esto, en este mismo libro, Juan, pero en el capítulo 14 y el versículo 15 dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Mi amigo, yo amo a Dios y guardo sus mandamientos. ¿Quieres demostrarle tú amor a Dios también guardando sus mandamientos? Amén, gloria a Dios. Y Cristo dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. O sea que es un asunto que cuando Cristo vino a esta tierra, el ser humano, el que cree en Él, es capaz de guardar la ley de Dios. Sin Cristo no somos capaces, como lo que veníamos diciendo, no somos capaces de guardar su ley. Solamente a través de Cristo y al recibir el Espíritu Santo, Él va haciendo ese cambio en nosotros. Él va transformándolo en nuestra vida. Entonces empezamos a vivir una vida de acuerdo a como Él quiere que nosotros
nosotros vivamos una vida. Por eso que en aquel día no nos podemos vanagloriar de decir yo hice aquello, yo fui bueno, sino que ese cambio se produjo a través de una relación con Jesús. Exactamente. Y por el otro lado, sabe que alguna gente dice que Cristo vino a cumplir la ley y como Él la cumplió, yo no la tengo que cumplir. ¿Han escuchado ustedes esas declaraciones? Él vino a cumplir porque yo no puedo. Entonces, como Él vino a cumplir, ya yo no tengo que cumplir. Pero Él dijo claro, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Gloria sea al Señor. Sí, Rolando. Por eso decimos, ¿no?, que Cristo escribió la ley no en tablas, sino la escribió en nuestros corazones y dio 2 grandes mandamientos. El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. Amén. Y cuando amamos, se nos hace fácil cumplir la ley de Dios, porque no lo hacemos de una forma obligada, de que alguien nos esté mandando a hacer, sino que nos sale del corazón, como lo dijo el hermano, ya lo puso en nuestro corazón y lo puso en nuestra mente. La pregunta para seguir en nuestro estudio, estamos estudiando la fe de Jesús, la lección número 11, si nos acaban de sintonizar, la ley de Dios, y estamos gozándonos aquí con el pastor Álvarez, con Richard Padilla y Rolando Blanco. Vamos a hacer la pregunta número 6, ¿realizó cambio Jesús en los mandamientos? Bueno, como ya se ha hablado, aquí podemos verificar el mismo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Quiere decir que el mismo Cristo, si hay alguna persona que en algún momento, cualquiera de nosotros lo ha experimentado, yo mismo lo he experimentado, personas que dicen que estamos bajo la gracia, que la ley ya Cristo la cumplió, pero el mismo Cristo refleja en su palabra que Él no vino a abrogar la ley. Y algo que cuando estuvieron hablando anteriormente el pastor sobre los mandamientos, estaba pensando que Dios escribió el mandamiento, como usted dijo, con su dedo. La única parte de la Biblia que está escrita por Dios, los 10 mandamientos. Y entonces, dividido en 2 partes, refleja todo el amor, pero lo escribió en piedra. Pudo haberlo escrito en una lámina, ¿no? Pero piedra es como para decir, oye, no hay forma que se pueda borrar, no hay un borrador que pueda borrar en la piedra. Entonces, está claro, la Biblia tiene otros versículos también que confirman que Dios en ningún momento ha querido abrogar la ley, no ha cambiado la ley. Entonces, nosotros por medio de la palabra de Dios podemos entender la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Si nosotros guardamos sus mandamientos, nuestra vida, como ha hablado el pastor, como ha hablado Juno, como ha hablado Rolando, nuestra vida va a cambiar, no porque nosotros podemos cambiar, sino porque por medio de Cristo el Espíritu Santo va a obrar en nosotros, y el querer y el hacer de cada uno de nosotros va a ser lo que Dios pone en nuestros corazones, y nuestro amor, que no es un amor genuino que sale del ser humano, sino un amor que Dios lo pone en nosotros, lo vamos también a transmitir a cada uno de nuestros prójimos. Y cuando a medida que nos encontramos con la ley, mira lo que pasa con la ley. Nos levantamos en la mañana, el pastor dijo que era un espejo, y vemos que estamos mal. Lo primero que hacemos, hay dos bandos. Unos salen corriendo y no quieren saber más nunca de la ley, salen corriendo. Yo soy muy malo, yo soy muy pecador, Dios no me puede alcanzar a mí. Y hay otro grupo que sale corriendo hacia Cristo, sabiendo yo no lo puedo hacer por mí mismo. Veo mancha de pecado. Ahora veo por qué no soy feliz, ahora veo por qué no ha funcionado mi matrimonio, y es porque no he estado en cumplimiento con la ley de Dios. Voy y me escondo detrás de Cristo. Oh, gloria a Dios, yo le doy gloria a Dios por eso. Y Cristo, en ese amor, en esa gracia que Él nos da, porque la gente cree que la gracia y los mandamientos de Dios están peleados. De ninguna manera, hermano. Nosotros recurrimos a la gracia y vamos a la gracia por los mandamientos, porque nos dejan saber que estamos mal, que estamos perdidos y que necesitamos un camino, y el único camino que nos conducirá al Padre es Cristo Jesús. Yo espero de todo corazón, a ti que nos estás escuchando ahí, que tú seas del bando que se esconda en Jesús, que vaya en Jesús.
en vez de irte y esconderte en tu propia quizá autosuficiencia, en tu sentimiento de culpa, de que tú eres malo. No hay pecado que Cristo no pueda resolver. Si tú vienes a Cristo, Él te lava, y la única forma de lavarse no es con el espejo, no es con la ley. La única forma de lavarse es con la sangre vertida en la cruz del Calvario por nuestro Redentor, Cristo Jesús. Hermano Rolando, tenemos aquí una pregunta muy interesante. Ya vemos que Jesús no cambió los mandamientos. Ahora, la pregunta 7 dice, ¿puede alguien cambiar los santos mandamientos? Bueno, una pregunta bien interesante, ¿no? Porque como mismo acabas de decir, la ley de Dios es una guía para ser salvo. Y si estamos mal o tenemos problemas, tenemos que ponernos detrás de Cristo, porque ya Cristo lavó todos los pecados y todos los problemas con su sangre. Entonces, la ley nadie la puede cambiar, Junior, nadie la puede cambiar. Y vamos a ver lo que nos lo dice Eclesiastés 3:14, y vamos a leer. Y dice así: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Es decir, como mismo dijimos que lo escribió en piedra para que fueran perpetuas, esa ley nadie la puede cambiar. Pero también lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en Juan 14:15, que nos dice lo siguiente. Aquí leemos, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y una vez más vemos que los mandamientos de Dios, la ley de Dios, nos lleva al amor, y con amor podemos lograrlo todo, ¿me entiendes? Ahí yo pienso que nadie puede cambiar la ley de Dios. Amén, amén. ¿Qué nos resta, pastor, por decir cuál debe ser nuestra decisión? ¿Cuál debe ser de esta decisión de los hermanos que nos están escuchando, de los amigos que nos escuchan en cuanto a esta verdad de la ley de Dios? Mi amigo, yo te digo a ti, Junior, gracias por darme la oportunidad de llegarme a mis amigos. Mi amigo, Cristo es su juez sobre esta ley. Cristo es su abogado para defenderlo si usted viene a Él. Como decía Junior, si usted se esconde detrás de Jesús. Déjeme decirle, la ley de Dios es una bendición para usted. Es una bendición de amor para su familia, para sus propiedades, para su reputación, para su esposa, para sus hijos. Es una tremenda bendición. Yo le animo realmente a que usted venga a Jesús y usted se fortalezca con el Cristo que va a morar en su corazón, que va a escribir esa tabla de esos 10 mandamientos en su corazón, y usted verá que será feliz y vivirá. Amén, gloria a Dios. Si así lo ves a bien y quieres aceptar a Cristo Jesús, si tú quieres estudios bíblicos, nosotros estamos aquí para darte estudios bíblicos. Puedes allí comentar y decir: necesito estudios bíblicos, y uno de nosotros estará acercándose hacia usted. Si tú quieres aceptar a Cristo en estos momentos como tu Salvador, te invito a que repita esta palabra conmigo. Dice: acepto la santa ley de Dios, procuraré con la ayuda de Dios respetar los mandamientos de Jehová. Amén, gloria sea hacia el Señor. Eso ha sido todo. Nos vemos la próxima semana, en la cual vamos a estar estudiando el 4.º mandamiento, que es sábado de Dios, el día de descanso, que es la lección número 12. Bendiciones para todos y que tengan un feliz resto del sábado. Que Dios le bendiga. Vamos a despedirnos en oración. Oremos para despedirnos. Amante Padre y Dios que te encuentra en las alturas de los cielos, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por ese amor reflejado en tu ley. Un amor que no merecemos, Señor, pero que a través de Cristo Jesús hoy está disponible para cada uno de nosotros. Permítanos que aceptemos a Cristo como nuestro Redentor. Permite que el Espíritu Santo nos cambie y nos haga una nueva criatura en ti. Perdona nuestros pecados. Si hay alguien que nos está escuchando que todavía no te ha aceptado como su Salvador, permite que ese Espíritu Santo lo convenza de cualquier cosa que ellos estén haciendo, lo traiga a la luz de tus mandamientos y que ellos puedan empezar un caminar contigo diario. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.